Esperemos que hayan pasado unas muy buenas vacaciones, que hayan descansado, que hayan podido compartir con sus familias a pesar de esta situación tan compleja que estamos viviendo en el mundo entero. Oramos en esta noche especialmente eh, por el eterno descanso de Monseñor Luis Adriano Piedrahita, obispo de la diócesis de Santa Marta. Presentamos también la Escuela de la Caridad, presenta un saludo de condolencia a nuestros participantes de la diócesis de Santa Marta. Nos acompañamos en este dolor por la pérdida de su pastor. Iniciemos esta tarde, esta sesión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner en manos de Dios esta jornada y vamos a poner en manos de Dios este tercer módulo que iniciamos desde hoy, este tercer módulo que es el cierre también de nuestro diplomado. Ponemos todas nuestras expectativas, ponemos toda la salud de cada uno de nosotros, la salud de algunos estudiantes que hoy ya reportaron estar con COVID, entonces también les comento eso. Oramos por todos nuestros familiares, por todas las personas que están cerca, por todas las personas que en este momento viven angustias, precisamente por esta pandemia y por toda esta situación en que estamos viviendo. Pero también tengamos una voz de esperanza, tengamos una voz de luz para las personas que comparten a diario con nosotros, para las personas que están cerca de nosotros. Hagámoslo con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en Como el en un principio, principio, ahora y siempre, por siempre los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cordial bienvenida. En esta noche nos acompaña Wilman y nos acompaña Nidia, que van a ser los que van a estar al frente de la sesión de hoy. Bienvenidos a todos. Entonces, Wilmar, bienvenido y gracias. Muy buenas noches, gracias Miguel. Muy buenas noches para todas y todos. Con mi saludo de un feliz y venturoso año para todas y todos ustedes, esperando que sigamos aprendiendo de estos signos de los tiempos, que es tan importante para nosotros como creyentes, como personas que seguimos guardando la esperanza siempre de un futuro lleno del amor y de la misericordia, eh, que son los pilares con los que construimos esta sociedad. Mi saludo también es extensivo para todas sus familiares, seres queridos, amigos y allegados que están en este momento también viviendo una situación difícil, ya sea por causas de la pandemia o por otras circunstancias, o por otro tipo de dificultades. Un saludo también de esperanza y de fe. Pues qué bueno volverlos a tener en nuestro diplomado que ha sido muy importante para nosotros este tiempo, porque mientras ustedes descansaban un poco del ritmo que tuvimos de nuestra formación, nosotros aprovechamos también para hacer una evaluación del proceso, para ver cómo va marchando la experiencia, y por eso les agradecemos la participación que tuvieron en esa sesión de evaluación. Miguel Ricardo nos ha hecho a todo el equipo de formación un excelente trabajo reuniendo toda la información que ustedes nos dieron en la evaluación, y eso nos ha servido también para tomar algunos elementos que desde el día de hoy, en esta primera clase del 2021, estamos teniendo presentes para aprovechar eso que ustedes nos dijeron, esas indicaciones, todos esos comentarios que ustedes nos han aportado en las evaluaciones. Créanme que los vamos a tener en cuenta en esta tercera parte del diplomado y en lo que resta de esta grata experiencia que hemos tenido. Así es que nuestra ruta de trabajo en el día de hoy va a tener 3 pasos. El primero, yo voy a introducirlos a uno de los temas más importantes dentro del diplomado, que nos va a ir abriendo una panorámica a lo que va a ser la recta final y lo que haremos como cierre
de esta experiencia formativa. Luego, Nidia, junto a Diego, Lalinde, nos van a presentar concretamente cómo aterrizar el tema que yo voy a proponerles del futuro deseado. Va a ser muy importante la experiencia que vamos a escuchar en el día de hoy, y esto lo tomamos dentro de la pedagogía del día de hoy, de esas indicaciones, de esas propuestas que ustedes nos dieron en la evaluación. Y en un tercer momento vamos a tener un encuentro en pequeñas comunidades de 6 personas para volvernos a reencontrar, para saludarnos un poco más, hacer un ejercicio de fraternidad. Y les plantearemos también unas preguntas para que ustedes se vayan pensando este panorama del futuro deseado. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase en el día de hoy. Como el título bien lo indica, lo que los queremos invitar en esta noche es a contemplar la realidad desde el futuro deseado. Miren, el objetivo o lo que pretendemos en esta noche es que ustedes, los participantes, comprendan la necesidad de hacer análisis de realidad. Pero este análisis de realidad cimentado en el espíritu que hace del ser humano un ser particular en la creación de Dios, en donde contemplamos lo importante que es en esta realidad de nuestros entornos, la promoción de la dignidad humana, la libertad y la sabiduría que nos proviene de Dios. Y aquí hay una cosa muy importante, y con esto quiero iniciar nuestro derrotero en el día de hoy. Cuando nosotros planteamos el tema del futuro deseado, lo hacemos pensando en algo que para nosotros como Secretariado Nacional de Pastoral Social ha sido muy claro en el trabajo y en el acompañamiento de las comunidades. Por mucho tiempo, siempre tuvimos como primer momento antes de hacer un trabajo pastoral, los análisis de realidad. Y nosotros como iglesia y como agentes de pastoral nos convertimos en unos analistas de realidad en donde ganamos mucha experiencia, conocimos muy bien nuestros entornos, aprendimos a hacer camino de análisis de realidad, pero encontramos una dificultad. Y cuando digo encontramos una dificultad, no solo la tuvimos nosotros aquí en Colombia en el acompañamiento en nuestras comunidades. Cuando empezamos a trabajar a nivel de América Latina con el enfoque de transformación social, enfoque de transformación, oigan bien, enfoque, es decir, con una mirada en cómo desde el Evangelio estábamos llamados a buscar elementos que nos ayudaran a ver la realidad y a transformar la realidad iluminados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Pues con esta experiencia, desde América Latina se dieron cuenta que nosotros como institución teníamos habíamos caminado un paso adelante. Y es que cuando terminábamos nosotros, nos dimos cuenta que terminamos de hacer nuestros análisis de realidad, la realidad ya había cambiado. Y como había cambiado la realidad, ya teníamos que responderle a una realidad distinta. Entonces encontramos en el Evangelio una clave supremamente interesante y era eso que desde el enfoque de transformación se denominaba el futuro deseado. Entonces empezamos a darnos cuenta que el análisis de realidad que podíamos realizar lo teníamos que enfocar hacia un sueño, hacia un futuro que las comunidades quisieran realizar para ver cómo realizar ese cambio partiendo de la realidad. Miren la diferencia. Una cosa es hacer análisis de realidad, que empieza uno a hacer el proceso y cuando termina de hacer el análisis, ya la realidad posiblemente ha cambiado. Ejemplo concreto, nos pasó el año pasado. Veníamos acompañando una comunidad aquí en la Arquidiócesis de Bogotá con un diplomado de Pastoral Social Transformadora. En marzo llegó la pandemia y tuvimos que virtualizar completamente el diplomado. Y la realidad que habían analizado en el diplomado inmediatamente nos cambió, como le cambió a la humanidad entera. ¿Qué es lo que hizo que el proyecto que estaban realizando estas comunidades
no se cayera, que el proyecto no estaba construido en la base del análisis de realidad, sino en la base del futuro deseado. Cuando estos agentes de pastoral social se dieron cuenta que tenían claro cuál era el futuro deseado de sus comunidades, el proceso no cayó, el proceso siguió porque ya tenía la dinámica puesta en la mirada hacia dónde quería llegar la comunidad. ¿Ven la diferencia? Es decir, cuando hacemos análisis de realidad, pero partiendo del futuro deseado, la realidad puede cambiar en cualquier momento. Lo importante es que ese punto que nos propusimos, a donde nos propusimos llegar, esa meta puede ser fija, a pesar de que la realidad cambie. Veamos cómo descubrir. Hoy preparando la clase me encontré un ejemplo bellísimo que quiero compartir con todos ustedes. Y es que Jesús la tenía muy clara, como digamos coloquialmente lo pueden decir nuestros jóvenes. Él la tuvo clara. ¿Por qué? Porque atendió a la realidad desde la promesa del reino de Dios como futuro deseado. Miren, Jesús y lo que hemos aprendido de los relatos de los evangelios es que no se dedicaba a hacer análisis de realidad. Jesús tenía claro que lo que él venía a hacer era anunciar el reino de Dios. Y lo que hizo fue poner en marcha ese reinado de Dios, la manera de ser de Dios. Lo que hace Jesús es mostrar una nueva manera, una nueva forma de relacionarse con Dios. Esa forma es dejar reinar a Dios en la vida. Y nosotros, cuando descubrimos esta clave de lo que hizo Jesús, que fue venir a poner la mirada de la realidad desde lo que él quiso proponer como el reino de Dios, entendimos nosotros que allí estaba el futuro deseado. Que Jesús lo que quiso es que todos llegaran a participar de esa manera de ser de Dios, de esa nueva manera de ser de Dios, de esa manera de amar, de esa manera de ser misericordia, de esa manera de atender el clamor de los seres humanos. Y miren este ejemplo que me encontré. Esta imagen que ustedes están viendo en su pantalla es la imagen, una de las primeras representaciones de Jesús, buen pastor. Y aquí está la clave del reinado de Dios. Voy a hacer un acercamiento a esta imagen en 3 planos. Miren este primer plano. Aparecen 2 aves y la figura de Jesús cargando no una oveja, una cabra. Me encanta esta imagen y miren este rostro de Jesús porque es un rostro del siglo III del cristianismo. Es un cristianismo que todavía no está institucionalizado, es un cristianismo que es todavía muy comunitario, no tenía todavía esa estructura que se le fue dando en el medioevo. Por tanto, era un cristianismo muy de eso que vivían las comunidades, de ese sueño, de ese futuro deseado que tenían las comunidades. Y aparecen esas 2 aves que para los iconógrafos y los estudiosos de este fresco que está en las catacumbas de Domitila en Roma, es un pelícano. Es la imagen prácticamente del pelícano que se quita su carne para darle de comer a sus hijos. Ese es el reinado de Dios que vino a proponernos Jesús. Un Dios que se hace carne para poder alimentar a la humanidad. Y que carga no a la oveja, carga a la cabra. Ustedes saben la diferencia que hemos establecido en los análisis de los evangelios entre la oveja y la cabra, que está presente en el evangelio Mateo 25. Segundo plano, miren la mano de ese Jesús buen pastor. Va sembrando la semilla. El reino de Dios es una semilla. Miren que cuando empezamos a buscar definiciones del reino de Dios, no las encontramos. El evangelio nunca define el reino de Dios. No dice, reino de Dios, 2 puntos. A ver, Jesús nunca les dijo, a ver, siéntense ahí que les voy a dictar qué es reino de Dios. No, siempre hay una manera figurada de hablar de ese reino de Dios. Y una de ellas es el sembrador. Es el sembrador.
Y el tercer plano que me gusta de esta imagen de Jesús buen pastor es la oveja y la cabra. En la evocación del Evangelio de Mateo en el 25:31 y siguientes, donde Jesús dice, cuando me vieron enfermo, desnudo, en la cárcel, es decir, esas 6 características de necesidad que pone Jesús y que Mateo las recrea para decirnos de la opción que hizo Jesús en la construcción del reino con los últimos, con los excluidos, con los relegados. Esta imagen, el material se los vamos a enviar mañana para que ustedes lo analicen con más detalle porque quisiera analizarlo más, pero quiero profundizar más en eso del reino de Dios. Por tanto, encontramos 3 niveles, como no hay una definición del reino de Dios, sí encontramos 3 niveles de aproximación a él. El primero es entender el reino de Dios como la persona de Jesús. Para muchos, cuando se va leyendo los evangelios, descubrir el reino de Dios no es otra cosa que descubrir la persona de Jesús. Para muchos, cuando descubrían el reino de Dios era porque habían descubierto la persona de Jesús. Por tanto, nosotros podemos hoy encontrar esa promesa del reino de Dios cada vez que encontramos a Jesús en la persona de nuestro prójimo. 2, entender el reino de Dios como una esperanza futura. Miren que Jesús siempre venía hablando del reino de Dios, pero muchas veces en los evangelios encontramos que esa presentación del reino de Dios no solamente se quedaba en el nivel de él presentarse como la figuración del reino de Dios, sino como esa esperanza futura, eso que vendrá, ese mejor porvenir. Por eso cuando arrancamos nuestro análisis de realidad pensando en el futuro deseado, la clave está en la esperanza futura. Y tercero, descubrir el reino de Dios como una fuerza interior. Esa fuerza de la semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero se convierte en un arbusto donde hacen nido muchas aves. Esa fuerza interior que tiene la levadura para transformar desde la pequeña porción toda la masa. Es una fuerza interior. El reinado de Dios y la manera en cómo Dios reina es desde el interior, desde las entrañas. Por eso ubicamos la misericordia en las entrañas, porque cuando yo me apasiono y siento misericordia por el otro, surgen unas emociones en el vientre y ahí es donde se encarna la misericordia. Es esa fuerza interior. Por tanto, nosotros cuando vamos entendiendo esa promesa del reino de Dios, podemos entenderla según los evangelios en 3 niveles. La persona de Jesús como una esperanza futura o como una fuerza interior. Puede ser que las 3 las unamos en una misma realidad, en la realidad que ustedes están viviendo en este momento en sus comunidades, en la imposibilidad que tenemos posiblemente de encontrarnos con el otro, pero en la esperanza de que a futuro la tarea más grande que tenemos nosotros como agentes de pastoral es trabajar en la esperanza, porque lo que va a venir en este post pandemia va a ser una crisis social muy grande en donde nosotros tenemos que empezar a activar nuestros mecanismos de hacer que se cumpla esta promesa del reino de Dios como una esperanza futura. Es quitarnos esa imposibilidad de hacer y que muchas veces hoy la sentimos en nuestros diálogos de familia, en nuestros diálogos de amigos, en las noticias, de un panorama totalmente negativo. Es como nosotros, como hombres y mujeres de fe, podemos ver esa esperanza en lo que nos viene a futuro y en que posiblemente en los índices altos de pobreza que nos van a llegar, somos nosotros, los hombres y mujeres que tenemos la fe en la esperanza de este reino de Dios, que una fuerza interior nos mueva a trabajar especialmente por los más necesitados. Demos un paso más allá. Después de nosotros haber entendido, digamos, hoy voy un poco dando algunas pistas de lo que vamos a ir trabajando, porque digamos que lo que vamos a hacer a partir de esta clase es darles cosas muy prácticas para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que nosotros queremos en este diplomado,
que ustedes vayan poniendo en práctica. Por tanto, les voy a proponer 3 perspectivas y aspectos claves en la construcción de ese futuro deseado, que nosotros las hemos puesto en práctica en las comunidades y que hoy vamos a escuchar el testimonio de una persona que ha venido construyendo con su comunidad estos análisis de realidad en la clave del futuro deseado. La primera es el enfoque que nosotros le hemos dado del goce efectivo de los derechos. Y este diplomado no escapa a una realidad, y es que nosotros promovamos el goce efectivo de derechos, esto entendido como un enfoque que parte del reconocimiento de las personas y esas personas adjuntas a unos derechos. Y para eso nosotros ponemos una base, la dignidad humana. ¿Por qué ponemos la base de la dignidad humana? Porque cuando la Iglesia entendió que era y debíamos promover los derechos, nos pensamos que los derechos se debían fundamentar en la dignidad humana. Y así quedó registrado en la Declaración del 48. Entonces, una cosa que nosotros ayudamos en las comunidades y que promovemos en las comunidades es el goce efectivo de derechos, como defensa y protección de la dignidad humana. 2, el fortalecimiento de capacidades y la creación de condiciones, oigan bien, de condiciones, y en esas condiciones ahí ya está el componente político, que permitan hacer incidencia política en los escenarios y espacios a nivel local, nacional, regional, en donde nosotros vemos una problemática, en donde se ven afectadas unas comunidades y que nos permita a nosotros, a través de los elementos que tenemos en este diplomado, hacer un desarrollo humano, integral, solidario y sostenible. Se me olvidó poner el sostenible. Para ello, tenemos como principio fundamental el bien común. Miren que en esta construcción del futuro deseado, en estos 3 niveles que les estoy proponiendo, estamos retomando los principios que ya teníamos y que ya trabajamos en las etapas pasadas de los principios de la doctrina social. Y tercero, la construcción de una paz permanente, fruto del amor de Dios y extensión de una real fraternidad entre los hombres y mujeres. Este pilar de la construcción de una paz permanente, nosotros lo habíamos tomado del documento de Medellín, pero hoy ha sido ratificado por ese texto, la encíclica de Fratelli Tutti, que nos enseña y nos pone como derrotero la construcción de una paz, teniendo como pilar fundamental la fraternidad entre hombres y mujeres. Y eso no es otra cosa y no se puede lograr, sino es a través del principio de la subsidiariedad, como ese principio que nos ayuda a entender que no estamos solos, sino que vivimos en plena construcción de realidades junto con los otros. Y aquí va a ser muy importante que en el pensar el futuro deseado, entonces tengamos la base de los derechos, tengamos la base de eso que nosotros llamamos crear las condiciones y potenciar las capacidades. Y tercero, la construcción de una paz o la construcción de una paz permanente que tanto necesitamos. De tal manera que estos 3 elementos que les acabo de compartir, que esto lo vamos a ir profundizando en el desarrollo de esta última parte del diplomado, nos van a servir para nosotros integrar en esa lectura creyente de la realidad los principios de la doctrina social de la Iglesia, que hagamos una lectura de ese futuro deseado teniendo en cuenta los elementos de la doctrina social de la Iglesia. Y ahora, antes de pasar a escuchar a Nidia y a Diego, que nos van a presentar un caso real que hoy en día está en ejecución, quiero que piensen ustedes en las siguientes preguntas que pueden ya ustedes empezar a trabajar para la construcción del futuro deseado. Es decir, yo se las voy a plantear, no tienen que responderlas ya, sino se las voy a plantear para que ustedes vayan pensando
¿Qué es eso del futuro deseado? Miren, potenciemos nuestra capacidad de soñar. En nuestras comunidades nos hace falta muchas veces esta capacidad de soñar. ¿Por qué? Porque ponemos los bloqueos de aquí siempre lo hemos hecho así, nosotros siempre lo hemos realizado así, es que para qué lo hacemos de otra manera, si aquí ya nos ha funcionado. Pues no, vamos a potenciar la capacidad de soñar. Y para ello les preguntamos, ¿qué proyectos tienes? ¿Cuál es el futuro que sueñas tú y tu comunidad? ¿Qué proyectos sueñas para tu familia, para tu gente? ¿Dónde quisieras vivir? ¿Qué quisieras hacer? ¿A qué te quisieras dedicar? ¿Qué cosas quisieras tener? ¿Cómo quisieras que fueran tus días? ¿Quiénes serían las personas con las que compartirías? Les estoy dejando solamente unas preguntas para que ustedes se sientan tentados. Sí, los estoy tentando a que se sueñen su vida y su futuro deseado. Muchas veces estamos haciendo cosas que no quisiéramos haber hecho o estamos dedicados a cosas que no quisiéramos habernos dedicado, sino por X o Y factores de la vida resultamos dedicados a eso. Pero ¿por qué no se da usted un tiempo de pensar a qué se quisiera dedicar? ¿Cómo quisiera cambiar su vida? ¿Qué quisieras hacer nuevo? ¿Quiénes serían esas personas que estarían en tu vida compartiendo ese sueño? Segundo, ahora piensa, ¿qué debes hacer para lograr esos sueños? ¿Qué pasos debes dar para conseguir esa meta? ¿Qué retos debes superar para conseguir ese sueño que quieres? ¿Con quién cuentas para alcanzar esos sueños? ¿Con qué cuentas para llegar a donde quieres llegar? Es decir, en un primer momento les he presentado como cómo podemos potenciar nuestra capacidad de soñar a nivel personal. Sería muy interesante que ustedes tomaran estas preguntas, mañana se las vamos a enviar a sus correos y se sentaran un tiempo solos y se las hicieran, las respondieran con calma, pero también que pensaran cómo pueden llegar a conseguir eso que soñaron en las respuestas que se dieron. Porque hacerlo en el primer nivel, que es el nivel personal, nos va a abrir muchas posibilidades para entrar en un segundo nivel, que es el nivel comunitario. Tal manera que los estoy invitando en esta noche a que hagan y den el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Empiecen a soñar en su vida, empiecen a soñarse cosas nuevas que quisieran hacer y cómo y qué herramientas, qué elementos de lo que ustedes son tienen para cumplir con esos sueños. Esto es un simple abrebocas y esto es un simple, yo simplemente los estoy empezando a motivar, pero lo que viene en la realización del diplomado en esta parte nos va a ayudar a aterrizar toda esa dinámica que les estoy proponiendo hoy a nivel personal, aplicarla en un nivel comunitario. Muy bien, ahora vamos a pasar a una parte que la hemos querido llamar junto con Nidia, escuchando a los protagonistas. Pero esto no nos surgió de la noche a la mañana, nos surgió de escucharlos a ustedes, de leer sus evaluaciones y de ver qué necesidades ustedes iban teniendo en el desarrollo del diplomado. Así es que a partir de este momento le doy la palabra a Nidia, que ya se encuentra con Diego en sala para nuestra segunda parte de la clase en el día de hoy. Gracias, Wilmar. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Estamos muy contentos de volver a reunirnos con ustedes, de poder retomar todas estas acciones que venimos desarrollando a través de este diplomado de Fe y Política. Entonces, vamos a ubicar por acá a Diego Lalinde, que es nuestro invitado esta noche. Como decía Wilmar, Diego va a ser uno de los protagonistas que nos va a seguir acercando en todo este aprendizaje y nos va a mostrar un poco
¿cómo ha sido ese trabajo de ellos como comunidades? Porque ustedes en la evaluación, varios de ustedes lo repitieron y pedían que tratáramos de incluir estas experiencias del orden regional, de lo local, para que ustedes las puedan reconocer y puedan entonces escuchar de primera mano esa información. Entonces, Diego, por favor, si nos estás escuchando, por favor, enciende tu cámara. Sí. ¿Listo? Sí, listo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto y te vemos. ¿Listo? Entonces, bueno, yo quiero presentarles a Diego Lalinde. Él es animador de la iniciativa local de paz Aso Guadalupe, que está ubicada en el municipio de Santander de Quilichao. Entonces, queremos contarles que dentro del proceso de acompañamiento que hace el Secretariado Nacional de Pastoral Social a las comunidades, está un proyecto que finalizamos el año pasado. Este proyecto se llamaba Construcción de Paz e Incidencia y tenía un propósito muy especial. Ya prácticamente en los territorios venía trabajándose hace unos 15 años y a través de este tiempo lo que se ha hecho es acompañar las comunidades. Todo lo que es este trabajo de base a través de las parroquias, a través de las jurisdicciones eclesiásticas, llegábamos a lugares que inicialmente pues eran seleccionados por los cooperantes internacionales y entonces llegábamos a esos lugares que traen precisamente toda esa historia de violencia que no podemos pensar en que no la hayamos vivido todos y todos los colombianos, y sabemos que a nivel de Latinoamérica y del mundo, pues este es un fenómeno que nos sigue afectando a muchos, pero Colombia pues ha vivido todas esas 5 o 6 últimas décadas de violencia. Entonces, por eso surge este proyecto de construcción de paz e incidencia que busca llegar a esos territorios un poco olvidados, sin la presencia muchas veces del Estado, a tratar de recoger esas comunidades de base y posibilitar la organización de pequeñas iniciativas locales de paz. Entonces, a través de este proyecto se empieza a trabajar desde esos 3 ejes que nos hablaba ya Wilmar en la parte inicial de esta charla, donde él nos decía, partimos de ¿qué? De que desde nuestra dignidad humana nosotros somos sujetas de derechos. Entonces, tenemos que pensar en que todo lo que hagamos esté orientado a garantizar ese goce de los derechos. En el segundo elemento del proyecto, entonces, trabajamos toda esa parte de fortalecimiento de capacidades, de crear esas condiciones para que estas comunidades se reconozcan precisamente como sujetos de derechos y puedan empezar a trabajar estrategias y herramientas como las mencionaba el mismo Wilmar, que es la incidencia, como estos elementos de reconocerse para la participación ciudadana y política. Y en un tercer elemento era seguir apuntándole a la construcción de la paz, a la recuperación del tejido social. Ustedes saben que lo que más se afectó y se sigue afectando con esta situación de violencia en nuestro país es precisamente las relaciones, los tejidos sociales están rotos, están fracturados, las familias por los desplazamientos, por las muertes abruptas de sus miembros en sus familias. Entonces, ¿a qué va, digamos, apuntándole el proyecto? A restablecer esas relaciones, a trabajar en esa recuperación de los espacios para la paz y la reconciliación como una oportunidad también de trascender y de restablecer y de resignificar esa dignidad humana. Entonces hoy tenemos como invitado pues especial a Diego, que como les decía, él es el animador de una de esas 32 iniciativas que acompañamos en esta última fase del proyecto y que nos va a compartir
un poco de la experiencia. Entonces, Diego, si quieres saludar al grupo para que empecemos entonces con esta pequeña experiencia. Claro, muy buenas noches para todos y todas. Un saludo fraternal en Cristo Jesús para todos y unas gracias infinitas a Lidia por tenernos en cuenta, no solamente en esta ocasión, sino en muchas ocasiones para que nosotros sigamos adelante con nuestra iniciativa. Gracias a toda la Pastoral Social Nacional, Secretariado Nacional, hemos podido sostener nuestra iniciativa. Y al pasar de los años o de las administraciones o de los diferentes entornos o problemáticas que se presentan en nuestro municipio, ahí la llevamos y estamos sosteniéndola. Muchas gracias a todos y un saludo. Gracias, Diego. Cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa local de paz y cómo ustedes empiezan a definir ese futuro deseado. Bueno, primero hay que mencionar que la parroquia donde empezamos a trabajar nosotros es la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Es una parroquia nueva que fue fundada nomás en el 2007 y fue construida en uno de los barrios, llamémoslo así, entre comillas, marginados de nuestro territorio. Un sector donde siempre ha sido muy problemático, donde se han vivido las diferentes clases de violencia. Y la iglesia, como nosotros decimos que eso fue la mano de Mamita María que quiso poner allí su iglesia para que ese entorno mejorara. Y es así como empezamos nosotros a trabajar como pastoral social. Pues yo ingresé a la parroquia más o menos en el año 2011 y en el 2012 creamos la pastoral social con un grupo de hermanitos, porque nosotros nos llamamos hermanitos porque estamos en el proceso de nueva evangelización en el cine, que tenemos acá como programa de evangelización. Y entonces empezamos a ver que nuestro sector, a pesar de que había sido o siempre ha sido muy mal llamado, mal denominado, estigmatizado toda la población del territorio parroquial, empezamos a ver las diferentes necesidades de esa población. Y lo que más nos llamaba la atención a nosotros es que era como el corredor, por eso se llama el corredor 4 en donde está la parroquia, porque es donde confluyen la mayoría de habitantes de calle, consumidores y no consumidores. Está en la mayoría de las partes donde reciclan. Y entonces la parroquia fue cambiando ese entorno de esta población. Así que enseguida, la otra vez había un matadero, eso lo quitaron, ahora hay un CAI. El barrio se fue embelleciendo, fue creciendo. Y así nos fuimos ganando como la confianza en las diferentes familias de esta comunidad y empezamos a trabajar con ellos. Entonces empezamos a hacer primero a ganarnos la confianza de los consumidores, que son la mayoría de habitantes de calle, ganándonos la confianza para que participaran en una jornada, dándoles un almuerzo nomás. Empezamos con eso, dándoles un almuercito y tratar de hablar con ellos, dialogar y así ganándonos la confianza. Así nace la iniciativa de nosotros para trabajar con el habitante de calle, consumidor y no consumidor. Diego, ¿y cuando se unen ustedes, con qué sueñan? ¿Qué pensaron en fijar como meta, como ese punto de referencia o de llegada? A ver, ¿ustedes cómo se soñaron ahí? Sí, nosotros empezamos la pastoral social 5 personas, después 10 organizamos la pastoral social. 10 nos consagramos y el padre y somos, nuestro patrono es San Vicente de Paúl. Entonces nos consagramos 10 personas pastoral social y empezamos a trabajar y empezamos a soñar. ¿Qué hacemos con todos esos habitantes de calle que hay en Santander? ¿Qué hacemos para disminuir esa población? Entonces empezamos a soñar y vimos que
que el sueño de nosotros era construir una casa de paso para los habitantes de calle, tanto consumidores como no consumidores. Entonces empezamos a ver una realidad que tienen en Popayán, la maneja un sacerdote, ellos tienen una casa de paso para personas de la calle. Entonces nos enteramos y empezamos a ver que ese sueño se puede lograr. Y así fue como empezamos, vivimos siempre, ese es nuestro sueño, nuestro futuro deseado. Con ese sueño, lo soñábamos, como tú dices, Nidia, con esas ganas, con ese entusiasmo, que cuando uno se lo sueña, como decía el señor Wilmar Roldán, que tenemos que soñar, tenemos que aprender a soñar y seguir soñando. Uno tiene que esos sueños tratarlos como en los mismos sueños, algunos se hacen realidades, nosotros decimos, es posible hacerlo realidad en nuestro municipio. Sabemos y contamos en ese tiempo, aunque muchos se negaban y no querían. Ya fue duro también convencer a la población, a los diferentes miembros de las diferentes comunidades, porque había como un principio de que para qué ayudar a esa gente si son desechables. Ese mismo que tú le das la mano, mañana te roba, te mata. Y esas son las palabras de San Vicente de Paúl que nosotros siempre decimos también y nos acordamos. Que tú le das al que le da tu propio pan, mañana te lo roba. Pero por eso no dejamos de soñar y no dejamos de insistir en nuestro sueño. Diego, y podríamos pensar que esas también hacen parte de esas dificultades que ustedes han ido superando como iniciativa local de paz, ¿cierto? Porque Claro. nos imaginamos pues que han sido muchas las dificultades que han tenido que superar. Sí, claro, esa es una y bastante fuerte. Nos tocaba que empezar como a enseñarle a las personas, o llevarlas y decirle, mire, lo más claro es que siempre tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. Pongámonos en los zapatos de la familia que está sufriendo una problemática como esa cuando tiene un hijo, tiene un miembro de su familia que es consumidor. Todo lo que conlleva, porque un individuo consumidor destruye una familia. Hay separaciones, hay divisiones, hay muertes. Entonces empezamos por explicarle a las personas, tuvimos que empezar a hacer talleres con los miembros de las comunidades para explicarles por qué nosotros teníamos esta iniciativa. Pues la llamo ahora iniciativa porque gracias al Secretariado Nacional de Pastoral Social fueron los que nos empezaron a inducir como iniciativa. Y ahora esa iniciativa la conoce todo el pueblo de Santander, la mayoría de las entidades y las personas. Pero lo primero es ganarse la confianza y empezar a explicarle a las personas. Porque todavía hay gente muy renuente en el comercio, cuando vamos a pedir ayuda a algunas cosas, invite en mi comercio, yo no le voy a ayudar a esa persona que me roba o me atraca. Eso ya no sirve, eso ya no cambian. ¿Ya? Diego, digamos que frente a ese trabajo que ustedes siguen haciendo en procura de ese futuro deseado, de ese sueño que ustedes siguen consolidando, ¿qué logros han ustedes identificado que hoy sientan que están apuntándole a ese logro o a ese propósito final? Claro, uno de los logros que primero tuvimos que alcanzar fue la confianza del habitante de calle. Ellos son muy renuentes a estar participando de algunas jornadas y más cuando nosotros invitábamos a la policía, no se acercaba nadie. Ahora participa la policía con nosotros, nos llaman porque somos un referente y después de que vean los chalecos azules de la Pastoral Social de la Guadalupe, de ASO Guadalupe, porque los mismos miembros de la Pastoral Social somos de ASO Guadalupe. Y entonces ganarse la confianza fue un gran logro para que ellos participen de estas jornadas y brigadas también.
Otro, el apoyo de las familias del entorno territorial de la parroquia, porque sabemos que llegar a estas familias es difícil, no solo porque son personas que muchas de ellas no tienen muchos estudios, porque no han tenido la posibilidad de acceder a un colegio. Por eso es que vemos nosotros tantas violencias, diferentes violencias vivimos en nuestro territorio parroquial. De todas las que ustedes pueden imaginar, las vivimos en ese territorio. Fue ganarnos también el apoyo de las familias para que ellos empezaran a trabajar donde había un joven o un individuo consumidor de esa familia, mirar a ver qué otros jóvenes habían en esa familia o qué otros individuos para tratar de minimizar el daño que puede causar un solo consumidor a que no atraiga a los demás hermanos o los otros familiares a que sigan el mismo camino. Ese fue otro logro. Otro logro es el apoyo de las juntas de acción comunal. Es muy importante hacerse conocer con ellos porque con ellos son los que nos presentan las comunidades y puede entrar uno a esos territorios, porque acá también se manejan las barreras invisibles. Y es difícil que uno vaya a tal parte. Todavía en estos días, un ejemplo, el 24 que fuimos a darles una ayuda, más que todo a los niños discapacitados de esta invasión, porque hay como dos invasiones allá. Tuvimos que ingresar con el presidente de la Junta de Acción Comunal de esos barrios, porque si no, no nos dejan entrar. La otra vez entrábamos con el chaleco y no nos decían nada, ahora está más peligroso. Entonces ahí ya nos toca activar esas rutas de seguridad que nos enseñaron precisamente el año pasado el Secretariado Nacional en esa charla. Y esa articulación, Diego, porque también en el ejercicio de acompañamiento siempre procurábamos que las iniciativas entendieran que quienes quedaban y permanecían en el territorio son precisamente las iniciativas. La pastoral solo acompaña. Nosotros lo que podemos hacer es dar los elementos, orientar, acompañar, guiar, pero quienes se quedan en los territorios son ustedes, los agentes de pastoral, los copas, ¿sí? Los habitantes de esos territorios. Y por eso la orientación siempre es a trabajar de forma articulada con las instituciones. ¿Cómo crees que ha sido ese reconocimiento de la iniciativa a nivel del municipio? ¿Creen que esto sí ha sido un espacio de representación, de intervención política desde la iniciativa, desde Aso Guadalupe? ¿Cómo han aportado ustedes al desarrollo de ese municipio? Mira, faltó decirte también que uno de los logros fue estar incluidos ahora, no es de ahora, ya llevamos 3 años incluidos en el Comité Habitante de Calle del municipio, donde convergen las diferentes entidades del municipio, tanto públicas como privadas. Y entonces ya pertenecemos, ahora se llama Comité de Salud Mental, porque se incluyen en salud mental todas las diferentes clases de enfermedades que hay con salud mental, no solamente el consumo, sino las diferentes. Acá hay mucho suicidio también, ¿ya? Todas las violencias, mucho violencia doméstica. Entonces, empezamos a ser incluidos en ese comité. Ya nos llaman, somos un referente para ellos poder actuar o hacer jornadas. Se comunican con nosotros, con los Guadalupe, no solamente para que prestemos los espacios, sino para que los acompañemos en las diferentes jornadas por la confianza que tenemos con el habitante de calle, la seguridad que le hemos dado a ellos y en todo. De esos logros son las buenas relaciones. Además de las buenas relaciones de que nosotros somos imparciales, porque es que usted a nivel de las entidades públicas, nosotros vemos en los diferentes, cuando se hacen las jornadas, nosotros le llamamos jornadas cuando lo hacemos nosotros. Cuando lo hacemos con el Comité de Salud Mental, se llaman brigadas. La llamamos brigadas porque ya participan
todo el entorno. Y ahí es donde yo les voy a dar para que lleguemos a la conclusión de que una brigada, una jornada. La jornada nomás yo les decía que empezamos con darles un almuerzo. Después empezamos a incluir más elementos como el baño, corte de cabello y cambio de ropa. Empezamos a darle y empezamos a charlar con ellos, a mirar un poco, a ver cuál era la problemática que cada uno tenía y también para conocer los dones que cada uno de ellos individuos tienen. A pesar de ser como más llamados habitantes de la calle, nosotros ya les llamamos ciudadanos de la calle. Qué lindo. Entonces, muchos tienen dones, el uno canta, el otro rapea, hacen diferentes cosas. Entonces empezamos a incluirlos en jornadas que ellos participaran. ¿Ya? Entonces, cuando entramos al comité, con el comité de salud mental, las brigadas se hacen con diferentes entes, como decía, privados y públicos, y participan muchas entidades de salud. Acá hay una entidad que se llama Quelisalud, entonces ellos mandan el médico, odontólogo, la Fundación Universitaria Popayán, mandan, pues, hay psicólogos, hay trabajadoras sociales, participa los participantes del LGTBI, que son los que se encargan de peluquearlos ahora, ellos los peluquean, los arreglan. Y participa una escuela de enfermería donde ellos le hacen el primer, cuando llegan, es el primero la desinfección de ellos. Toma de muestras para el SIDA, para la tuberculosis y para diferentes enfermedades que tienen ellos con laboratorio. Participa la Registraduría Nacional porque ellos mantienen votando las cédulas, no las votan, sino que ellos las empeñan. Ellos las empeñan, sí, pues ellos las empeñan para que les den 5.000 o les den algo, o les den una dosis. Acá se consume mucho lo que es la heroína, pero gracias al Señor decimos nosotros que acá no todos se le inyectan porque sería más grande la problemática, sino que ellos la absorben, ¿no? Es algo que la trabajan acá. Eso como que lo inventaron acá, no se sabe. La otra vez Pirri pasó un programa y quedó Santander estigmatizado que eran los reyes de la heroína, porque en un estudio Santander de Clichá ocupa el segundo lugar después de Bogotá en consumo de heroína. Pero nosotros decíamos, pero si Bogotá nosotros unos habitantes en el casco urbano 80.000, 90.000 habitantes, comparado a Bogotá con 6, 7 millones, decíamos en ese tiempo, pues nosotros somos los primeros. Entonces tenemos que tratar de disminuir, ¿no? Pero eso ha sido difícil. Lo que tú decías era que a nosotros, con la confianza que nos tienen, empezaron a incluirnos en diferentes talleres y varias entidades nos llaman para que participemos en sus diferentes charlas, también en conversatorios y también nos dan programas para que nos enseñen, nos enseñan a nosotros a cómo podemos en un momento dado que a un consumidor tenga un síndrome de abstinencia muy duro, porque ellos se vuelven violentos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, en conocimientos. Tenemos que todo irnos preparando en las diferentes etapas de un consumidor o de diferentes violencias. ¿Cómo hacemos para ver un maltrato a un niño, a un joven? En las diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nos toca aprender a conocer las diferentes rutas que hay en el municipio para determinados casos de violencia. Bueno, pues Diego, maravillosa esta experiencia. De verdad que para nosotros es enriquecedor. Sabemos que el grupo está muy inquieto, por ahí hemos visto que ya hay bastantes preguntas. A algunas tal vez ya les ha ido dando respuesta Diego a través de su intervención, porque algunos preguntan cómo han hecho esa articulación con las instituciones. Entonces, ya nos decía Diego, ellos se volvieron un referente de confianza, de seriedad a nivel del municipio, y las instituciones hoy son quienes los llaman, los convocan, los invitan,
pero también les aceptan esas invitaciones que les hacen desde la iniciativa local de paz y van articulándose y van trabajando juntos. Mucho por conversar, mucho por compartir y bueno, pues queremos agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación. Si de pronto, pues no sé si quieres compartir la información, dejárnosla y compartirla con el grupo por si hay personas que quieran profundizar sobre la experiencia de la iniciativa o ya en sus comunidades poderla replicar. No sé, Diego, si estás pues en condición de compartir la información. Sí, yo aquí tengo un folleto que nosotros sacamos de Aso Guadalupe. Ahí está toda la información de cómo nacimos, cómo fue el sueño deseado de nosotros, hasta llegar a ese sueño de una, aquí está, no se lo alcanzan a ver, el sueño de nosotros, tener una casa de paz. Sí. Una de las cosas que nos tocó que hacer en el 2019, porque es como nosotros decimos, bueno, las cosas pasan por algo. Y el Señor nos puso en el camino, nos puso en el año 2013, 2014, en esa administración, un alcalde que iba a la parroquia, iba a la misa, a la Eucaristía. Y nosotros teníamos, por ende, el apoyo de nuestro sacerdote. Y la iglesia era, o es todavía, es muy concurrida. Más las personas que nunca se acercaban por esos barrios por la inseguridad, ahora van a la Eucaristía hace muchos años, desde que la fundó el padre y empezó, va la gente que se dice de otros extractos y van allá a la Eucaristía. Eso, cuando vimos nosotros eso, empezamos nosotros también a hablar, a solicitar ayuda. Y ahí se nos unieron varios actores. Nosotros en el año 2019, precisamente en la época de elecciones de alcaldes, aprovechamos ese momento para invitarlos a todos a un taller a que ellos nos contaran en la parroquia el programa de cada uno y nosotros contarles la iniciativa y el sueño deseado de nosotros. Y todos, pues, estuvieron de acuerdo en seguir apoyando ese comité. El Comité de Salud Mental de Santander que ya lo dijimos, es muy frágil en cuanto al presupuesto porque no maneja presupuesto. Entonces ya le dijimos, nosotros venimos ya desde un año diciéndole como un comité en salud mental debe tener un presupuesto que hacen el rubro de esa plata. Entonces, porque necesitamos fortalecer ese rubro para que ellos apoyen las diferentes iniciativas, no solamente la de nosotros, sino de otras entidades también que hacen estas jornadas o estas brigadas también con nosotros. Entonces empezamos a decir, bueno, y nosotros cuando quedaron dos candidatos, ¿por quién vamos a votar? ¿Quién nos va a ayudar? Entonces dijimos nosotros, pues hagamos una cosa, así chistoso, decíamos, la mitad se va con uno y la otra mitad con el otro, entonces la perdemos. Pero nosotros también, ¿sabe qué es? Que la oración, decía el señor Wilman, la oración nosotros a las 9 de la noche, donde estemos, hacemos una oración, no solamente por la paz del mundo, sino por nuestra iniciativa, por los habitantes de calle. Nosotros vemos que el consumo aquí en Santander es impresionante. Entonces oramos para que esos jóvenes se salgan de ese entorno, porque es muy difícil. A veces decimos solamente la oración puede cambiar esta juventud, porque es muy difícil que ellos, con tanta violencia que vemos, con tanta cosa, que es difícil, no nos podemos hablar y es difícil con otro, porque nosotros los llevamos, conocemos la ruta, nosotros nos acercan y nos dicen, por favor, yo ya no quiero consumir más, yo ya no quiero tener más. ¿Qué hacemos nosotros? Activamos la ruta, lo acompañamos, lo llevamos a una parte, al centro de salud donde le toca, porque hay que conocer bien la ruta para saber por qué. Ellos son muy vivos, como dicen, y nos engañan cada rato. Bueno, nos la hacen cada rato, pero bueno, no desistimos. Insistimos y persistimos con ella, así nos engañan cada rato. Bueno, Diego, bueno, entonces pues infortunadamente el tiempo se nos vuelve muy corto. Me gustaría si de pronto tú nos puedes regalar, me puedes enviar al correo el plegable escaneado y yo lo puedo hacer llegar a Miguel Ricardo, que es el que coordina todo el material,
para que entonces la gente pueda conocer y estudiarlo, y si alguien quiere contactarte, pues lo puede hacer. Te agradecemos enormemente este tiempo, esta experiencia que nos compartes, y rogamos a Dios para que ustedes puedan seguir trabajando frente a al logro de ese futuro deseado. No sigue. Sí. No, agradecerte de verdad, Diego, y nada, pues muchas bendiciones. No, en verdad que, como dice Lidia, hay mucho que contar. Esto es una experiencia que siempre es bueno compartirla, y nosotros agradecemos mucho. Le damos muchas gracias al Secretariado Nacional de Pastoral Social, porque gracias a ellos empezamos a incidir más. Ellos empezaron a decirnos cómo teníamos que incidir y qué actores teníamos que empezar a trabajar y a acercarnos. Ya no encerrarnos nosotros nomás en el grupo de la parroquia. Y ahora, con esto yo le comentaba del año pasado, acá en Santander hay 4 parroquias. Ya los metimos en el cuento de las jornadas de habitantes de calle. Entonces ya cada uno coge un día. Ya nos llaman, ya está el cronograma para este año. Y digo, ya vamos a empezar a fin de mes, empieza el cronograma para que empecemos otra vez la jornada. O sea que si el día que nosotros, porque la falta de recursos, no lo tenemos, pues entonces está la otra parroquia que suple ese momento. O hay otras entidades. Entonces, mira que esa incidencia se ha ido prolongando, y para qué, es muy bonito, y gracias. Nosotros agradecemos mucho al Secretariado Nacional de Pastoral Social por todas las indicaciones, los talleres, las vivencias, las convivencias de las demás iniciativas, porque eso aprende uno mucho en estas 32 iniciativas. Cuando empezamos a conocer las diferentes realidades, es bastante difícil, ¿verdad? Pero es un alivio que no estamos solos. Y muchas gracias a ustedes por la invitación, y aquí estoy a sus órdenes cuando quieran. Seguimos conversando. Que Dios los bendiga. Amén, Diego. Muchas bendiciones, saludos a la iniciativa local de paz, y los animamos a seguir adelante. Entonces te devolvemos la palabra, Wilmar, Sí. Y muchas gracias por la atención a todos y a todas. Sí, gracias, Diego, de nuevo por ese excelente, es una manera muy concreta de aterrizar eso que yo les estaba poniendo teóricamente. Yo le decía a Nidia, hagamos una cosa, yo hago la teoría y tú pones la práctica, y Diego lo hizo de una manera maravillosa. Están muy contentos los que te estuvieron escuchando. Hay muchas preguntas hasta del peligro que ustedes pueden llegar a tener por estas iniciativas, que de pronto sería muy interesante, como nos vas a dar los datos, que las personas, Leonardo, por aquí también estaba Viviana, Francisco, haciendo Luis Ramos, haciendo preguntas. Si quieren le pueden escribir a Diego, y pues eso es lo que queremos, que este diplomado nos ayude a consolidar una red de iniciativas, que se agranden las iniciativas locales de paz que ya tenemos, con estas iniciativas, como bien nos lo describe Diego, teniendo claro el futuro deseado. Antes de hacer hoy vamos a hacer un pequeño compartir. Quiero darle la palabra a Miguel, que nos va a dar una instrucción que va a ser muy importante para la continuación de todo el diplomado. Entonces le voy a dar la palabra a Miguel, y después les digo qué actividad vamos a hacer de cierre en el día de hoy. Miguel, tienes la palabra. Wilmar, muchas gracias. Ok, muy bien. Nosotros estuvimos reunidos y pensando en el trabajo final, o sea, cómo vamos a cerrar y con qué trabajo final vamos a cerrar este diplomado. Y pensamos que el trabajo que les vamos a proponer, para que sea el trabajo final, que inicia desde hoy con todos los aportes, con todo lo que nos ha dado hoy Wilmar, básicamente con todo este tema del futuro deseado, pero viene una cantidad de herramientas sobre ejercicio de la realidad. Les vamos a pedir a ustedes la realización de un ejercicio de análisis de la realidad sociopolítica de sus regiones, de sus lugares, ¿sí? Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es conformar unos equipos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conformar unos equipos? Entonces, nosotros estuvimos pensando si desde la plataforma lo podíamos hacer, y podíamos estar trabajando en las sesiones, esos grupos, pero vimos que es muy difícil por el tiempo, por muchas cosas. Pero la primera propuesta que les queremos hacer a ustedes es que pensemos en eso, en organizarnos en los grupos cercanos, ¿sí?
nosotros nos inscribimos 8 de la parroquia tal y entonces más otros 2 completamos los 10. ¿Por qué? Porque los grupos van a estar conformados por 10 personas. Que si de pronto supongo, un ejemplo, la arquidiócesis de Cartagena son 12, perfecto, pues lo pueden hacer los 12 pueden hacer el trabajo, ¿sí? Aquí es pensar en cómo organizar esos grupos cercanos, ¿sí? Muchos de ustedes, es posible que muchos de ustedes ya tengan los 10 participantes, ¿sí? Quienes no tengan esos 10 participantes, esos 10 grupos, pues nosotros les vamos a ayudar para que conformen los equipos. Uno, entonces, primero por grupos de personas que ya conozcamos, ¿sí? Si somos de Yopal y entonces ya tenemos más de 10 personas, somos 20, entonces pues podemos dividir 10 y 10 y ahí están las 20 personas. Nosotros les podemos, como les dije, ayudar a esa conformación de los equipos. Hoy nos han pedido dentro de la evaluación la organización de un directorio. Entonces, también a través de la organización de este directorio, que lo vamos a poder tener todos, entonces seguramente también vamos a podernos ayudar a ubicar las personas que yo no tengo grupo, que yo ya tengo grupo, que yo no he conseguido, que yo con quién me hago, para poder agilizar en este proceso. Desde hoy, cada elemento que ustedes empiezan a recibir va a ser parte del material que les va a ayudar a hacer el ejercicio de realidad social y política en su región, ¿sí? Queremos que nos organicemos en regiones, queremos que estemos de alguna forma, porque eso nos ayuda, además porque la problemática la conocemos todos, por muchas herramientas que también les va a facilitar y les va a poder ayudar en eso. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer rápidamente hoy es que yo al grupo del WhatsApp voy a enviar un link para que ustedes en ese formulario ustedes se inscriban rápidamente. Ahí estoy copiando la dirección, la voy a enviar al grupo del diplomado y también la voy a compartir en el Zoom para que ustedes puedan realizar el ejercicio. Yo no sé si ya la recibieron, ahí se fue. Si ya les llegó allá. Ok, ¿alguien me confirma si ya la recibieron? Wilmar. Miguel, hay algunas personas que están diciendo que son de una diócesis y son 3, que si pueden formar el grupo solo ellos 3. O el caso de los que se encuentran en República Dominicana que son 2, o en El Salvador también que son 2, que si pueden estar en el grupo esas 2 personas. Sí, inicialmente habíamos planteado que fueran grupos de 10 personas, pues para que pudieran trabajar, pero más de 10 tampoco. Y no sé, grupos tan pequeños, no sé, inclusive podrían integrarse. No sé si, por ejemplo, todos los que están, los internacionales, pues se pueden integrar y hacer un ejercicio latinoamericano, que sería una cosa bien interesante. Propongo yo, ¿sí? Que se reunieran todos los que están en Latinoamérica. Yo les puedo pasar quiénes están, los datos y todo. Y a partir de ahí, pues sería interesante también porque sería un ejercicio de Latinoamérica. Imagínense ese ejercicio tan interesante que podrían socializarnos. Lógico que los de la Arquidiócesis de Bogotá también pueden organizarse por grupos, por parroquias, como estén, ¿sí? Yo tengo algunas propuestas de grupos organizados, yo lo había hecho esta mañana, pero pues no sé si realmente eso pueda servirnos o ayudarnos. Yo de todas maneras voy a compartir ese archivo y si creen que les ayuda, pues listo. Ahora, Marcelita ya les puso el link para que ustedes puedan entrar. ¿Listo? Lo otro que es clave acá también es que una vez ustedes tengan el grupo conformado, de esas 10 personas, lo van a hacer llegar al correo de la Escuela de la Caridad. Miguel, este es mi grupo. Y ahí están los nombres y apellidos completos. Es muy importante eso. Nombres y apellidos completos. Y lógico que nos van a decir, nosotros somos de la Arquidiócesis de Barranquilla, o nosotros somos de la Arquidiócesis de Cartagena, o nosotros somos de la Diócesis de Garagoa, qué sé yo. Ok, ¿listo? Ya están llenando, por favor, su cuestionario. Es muy sencillo, preguntamos cosas muy básicas, pero que les van a ayudar. Ese directorio se va a abrir en la mano derecha de ustedes porque ahí tienen los teléfonos, los correos electrónicos. Por favor, el celular que dejen allí consignado sea el que ustedes están contestando, porque de pronto a veces ponen teléfonos que no contesta nunca nadie. Y ahorita cuando vamos a trabajar en equipo es muy fundamental estarnos comunicando. Una cosa son los espacios que se ofrecen aquí desde la plataforma de Zoom.
ustedes van a tener que empezar a aplicar la tecnología y a vivir la tecnología. La mayoría de ustedes tienen cuenta en Google porque a través de ella entraron a Classroom. Entonces, seguramente que su grupo va a poder funcionar con la plataforma de Meet que tiene Google y que es muy buena también. Entonces, se van a tener que reunir afuera. Aquí vamos a ofrecerles todas las herramientas y todo lo que podamos, pero ustedes van a tener que también entrar a manejar la tecnología y a decir, nos vamos a encontrar tal día, tal hora para poder trabajar y para que al final, en ese paso a paso que les vamos a dar, ustedes puedan tener un trabajo final que va a tener una sustentación, que va a tener un escrito corto, pero que va a ser un ejercicio muy interesante. No sé si tienes observaciones, Wilmar, al respecto. Sí, sí, va a ser muy importante que ustedes consignen bien los datos en el formulario. Eh, Majid Fernanda está preguntando que no ha comprendido que si esperamos el directorio. Sí, va a ser para conformar los grupos, entonces los pasos son, primero, llenar el formulario que les acaban de poner en el link. Abren el link, llenan sus datos. Después de tener los datos, lo importante es que tengamos nosotros los datos de todos ustedes para formar el directorio. Segundo paso, si ustedes ya reconocen algunas personas de su parroquia, de su diócesis, de la arquidiócesis o de alguna asociación y ya se pueden agrupar en 10 personas, envían un correo del grupo de quienes formarían ese grupo. El caso, por ejemplo, de Bogotá. Bogotá tiene más de 40 participantes y Sí. Olga, especialmente Olga, estaba preguntando lo que les vamos a sugerir a Bogotá, que es uno de los grupos más grandes, que como son 40, pues se formen 4 grupos. Podríamos ver, para eso va a ser muy importante el formato que ustedes están llenando, si los podemos agrupar, bien sea por vicarías territoriales episcopales o por arciprestazgos, dependiendo los datos que ustedes nos den. Entonces va a ser muy importante. Solo esos 2 pasos en este momento. Llenen el formulario y después de tener el formulario, si ya se reconocen entre ustedes que pueden formar un grupo de 10 personas, envían el correo a Miguel para que nosotros ya vayamos teniendo claro quiénes van a trabajar el resto del diplomado. Si hay personas que están solas, porque el caso, alguien nos estaba escribiendo de Quibdó, que está sola, no hay ningún problema. Los que estén solos, entonces nosotros lo que vamos a hacer es reagruparlos para que no vayan a trabajar a hacer su trabajo solos, sino que los agrupamos dependiendo un poco las características que nos arroje el formulario que ustedes están llenando. Ok, hasta ahora van 96 personas, ¿listo? Entonces, por favor, si estamos en este momento 146, deben estar 146 inscritos, ¿vale? Para que no vayamos a tener dificultades. Como yo les dije, ya tengo algunos grupos organizados, ¿sí? Yo los puedo compartir. Y ustedes depende de decir, sí, me quedo ahí con ese grupo o realmente, sí. En el caso de la Arquidiócesis de Cartagena, creo que son 12. Yo creo que perfectamente los 12 pueden hacer el trabajo. ¿Sí? Voy a ver si puedo ver el archivo que está por acá. Sí, Facatativá es un grupo de 14 personas, 15 personas. Espérate, a ver, reviso si yo tengo aquí los grupos también para poderles indicar de una vez. Muestra el Facatativá, que lo tenía por acá. A ver. Cartagena. A ver, Bogotá, Arquidiócesis de Bogotá tengo 4 grupos. Arquidiócesis de Cartagena tengo un grupo. Arquidiócesis de Barranquilla tengo 2 grupos. Arquidiócesis de Villavicencio tengo un grupo, pero ahí también tendría que incluir de pronto, no sé, un grupo de Granada Meta, creo que es. Sí, que están solos, ¿sí? Tengo también Facatativá. Facatativá tengo 2 grupos, ¿sí? Pueden organizarse en 2 grupos, Facatativá. Ah, no, perdón, Facatativá es un solo grupo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Sí, Facatativá tengo un grupo.
Boyacá, estaría con Vélez, también podría ser una propuesta. Yo les voy a enviar ese archivo como una propuesta y ustedes revisan, ¿sí? Lo importante es que nos hagan llegar los grupos, ¿sí? Ya estamos organizados, decidimos que los que usted nos propuso ahí nos interesa, pero todo depende también de este formulario que estamos llenando, porque si nos queda todo claro, van 125 personas, por favor, agilizamos porque tenemos que continuar. Sí, digamos que el futuro deseado para nosotros en esta noche es llenar ese formulario. Sí, sí. Digamos que nos daríamos por muy bien servidos que todos pudieran diligenciar hoy sus datos. Para nosotros ya Miguel hará el trabajo entonces de ver cómo quedan conformados, porque aquí nos hacen propuestas de que en Bogotá sea por vicarías, pero también hay personas que de la Dorada Caldas dice que son dos, que si podrían hacerse con personas de Magdalena Medio o el departamento de Caldas. Como esos datos van a estar en el formulario, ya estaremos viendo la posibilidad de que geográficamente, por cercanía, se puedan hacer los que son de Caldas, los que son de determinada región. Por eso es muy importante el diligenciamiento de este formulario. Igual con dejarlo bien hecho en el día de hoy, cumplimos un futuro deseado y el ejercicio final es un ejercicio solo de 5 minutos, entonces no hay ningún problema, Miguel. ¿Ya Ok, cuántos van? van 133. Ya estamos Perfecto. llegando, 146 que estamos en plataforma. Y nos faltan Exacto. los que todavía no pudieron llegar. Hay varios que me llamaron hoy que estaban viajando hasta ahora, entonces no podían conectarse. Hay una persona enferma con COVID, entonces también tiene dificultades. No sé si al fin se conectaría, creo que iba a intentar conectarse porque de todas maneras se estaba sintiendo muy mal, está en su casa, cuidándose mucho y recuperándose. Eh, Hay dos personas que también llamaron que de pronto se retiran por cuestiones de salud también. Entonces, ahí estamos hablando en eso, pero lo importante es que los que estamos acá, 146, estemos inscritos. Ya les reviso en cuántos vamos. 133, nada que sube. 135, seguimos. Ok. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Em, Quiero que en este momento le voy a pedir el favor a Michael que nos dé 10 minutos de reunión en grupo. ¿Qué vamos a hacer en estos 10 minutos? Simplemente es un momento de reencuentro en donde les voy a pedir el favor que nos vamos a reunir en grupos de 6 personas a saludarnos. Miren, si en algo nos ha insistido mucho el Papa Francisco es la bondad y la importancia que tiene el encuentro. Entonces vamos a tomarnos los últimos 10 minutos de esta clase para encontrarnos en pequeños grupos y saludarnos. ¿Cómo nos fue en este fin de año? Si alguien quiere pedirle que le ayuden a orar por una situación. Sí, es decir, quiero que tengamos un encuentro de comunidad, pequeñas comunidades donde nos saludemos para arrancar este año. Como les decía al inicio, lo que queremos es que hoy arranquemos de nuevo con las pilas puestas nuestro diplomado. Este es un espacio de motivación, entonces vamos a tomarnos ya 10 minutos para encontrarnos en pequeños grupos, saludarnos, darnos el feliz año, volvemos a la sala, recibimos la bendición final y a dormir. Michael. 139, Michael, entonces damos el cambio. Yo espero que los que faltan, pues son muy poquitos, 7 personas, puedan ingresar. ¿Listos? Michael. Correcto, listo. Entonces finalizaremos sesión a las 9. Antes de iniciar, recordamos a todos que el acceso a los grupos está en la esquina inferior derecha, en un icono que se llama grupos o rooms. En caso de que salgan y accedan nuevamente, seguramente no van a ingresar al grupo en el que anteriormente estaban, sino a uno nuevo. Pues para que no hayan luego inconvenientes. Se van en 30 segundos. Ahora mismo les debe estar apareciendo un icono en el que dice seguir a la sala. Listo. Michael, por favor, entonces a las 9 en punto volvemos a sala para
la oración final, ¿vale? Por favor. Claro que sí, 9 en punto entonces. Gracias, Michael. Gracias. Ok, muy bien. Espero que les haya ido muy bien en su ejercicio de saludarnos, de motivarnos a seguir. Y me encanta que todos tengan en este momento prendida su cámara. Por favor, no la vayan a apagar. Les voy a pedir, como ejercicio final, voy a pedirles el favor que todos tengan encendida la cámara. Vamos a hacer un ejercicio en donde en esta noche vamos a ejercer ese don que recibimos desde el bautizo. Los que no se han bautizado y algún día se bauticen, pues van a recibir también este don, que es el don de el sacerdocio, que es el don de bendecir. Todos hemos recibido ese don en nuestro bautismo, así es que hoy vamos a ejercer ese don de bendecir a los demás. Es primera vez que tenemos abiertas las cámaras de todos, todos nos estamos viendo con todos, así es que voy a pedirles que guardemos un minuto profundo de silencio, pidiendo que sea Dios en su Espíritu Santo, con la fuerza de su Hijo, el que nos bendiga en esta noche que iniciamos de nuevo nuestro diplomado. Ustedes no saben la alegría que siento en este momento como profesor, poder ver sus rostros y reconocer sus rostros, especialmente el rostro de alguien que se llamaba por allá Samsung 8B35, el que se llamaba también iPhone. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual les voy a pedir el favor que todos, como nos estamos viendo con todos, nos bendigamos mutuamente y desde su casa, a través de su computador, le mande una bendición a todos sus compañeros, a todos sus hermanos y hermanas de comunidad. Que Dios los bendiga en la noche y todos vamos a darnos la bendición con todos. Envíen una bendición a través de su pantalla y reciban también de todos sus hermanos esta bendición que nos están dando para irnos a dormir en paz. Que tengan una feliz noche. Gracias por volver a estar con nosotros. Un abrazo de feliz año y bienvenidos de nuevo a nuestro diplomado. Que tengan feliz noche. Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Sueño deseado, 147. Cumplimos la meta, muy bien. Cumplimos la meta, eso es el futuro. Cumplimos la meta, excelente. Muy bien, si ve que sí se puede, excelente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche a todos. Gracias. Un abrazo. Bueno. Miguel, la tarea que tenemos para mañana, para compartirle las preguntas a ellos, ¿se les va a compartir por el WhatsApp o por el chat le compartimos? ¿Cuál tarea? Ya la pongo en el chat para recordarles a todos esa tarea tan bonita que nos pusieron sobre nuestros sueños. Ajá. Nuestra capacidad de soñar. Marcela, no, tranquila, no te preocupes que esa no es una tarea, eso no lo vamos a tener en cuenta ni lo vamos a revisar, esa era simplemente una manera de suscitarles, pero sí les vamos a mandar las preguntas para que hagan el ejercicio personal. Entonces, okay. Marcela, mañana les mandamos el adjunto en un correo a todos para que tengan las preguntas. Gracias por recordárnoslo. Ok, bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, Michael.